Y soldado de estructuras con solera y ángulo. Para hacer estructuras de ángulo y solera, es importante conocer el diseño de la estructura que se manufacturará, así también saber hacer cortes y usar soldadura. Los ángulos y soleras generalmente son de acero, hierro y aluminio, dependiendo de la estructura, y se encuentran en diferentes dimensiones, desde muy pequeñas hasta muy grandes. Por otro lado, el corte de piezas es indispensable para hacer y construir cualquier estructura metálica, ya que de acuerdo al diseño de la estructura, se tienen que hacer cortes transversales, con ángulo, barrenos o cualquier otro. Y por otro lado, la soldadura une las piezas que deben estar rígidas y totalmente unidas. Es importante recordar que existen diferentes tipos de soldaduras, la soldadura por autógena y la soldadura por arco eléctrico. Para cualquier trabajo, recuerda siempre las medidas de seguridad, como mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas, evitar las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo, limpiar periódicamente tu herramienta o equipo, contar con extintores a la mano, no trabajar cerca de objetos inflamables o combustibles. Para hacer cortes de estos materiales, existen varias máquinas, entre las que encontramos cegueta de arco, taladro de mano, esmeril angular de mano, sierra eléctrica con cuchilla circular, calador, sierra de banda continua, taladro de banco. Cualquiera que sea la herramienta, requieres identificar cuál es el corte que se hará, corte lineal o curvo, identificar el material a cortar, trazar el corte en el material. Sujeta la pieza que se cortará de manera que no se pueda mover y donde se hará el corte quede libre. Identifica la herramienta que se usará. Hay máquinas como las sierras de banda continua o las sierras de cuchilla circular que tienen su prensa incluida. Se hace el corte. Haz el corte por un lado, máximo 2 milímetros, de la línea que se trazó del lado del material de desperdicio, evitando así cortar material innecesario para la estructura. Si el corte es de barreno, identifica el material a cortar, marca el barreno en el material. Con un punto de golpe, marca donde se hará el barreno. Sujeta la pieza que se barrenará de manera que no se pueda mover y donde se hará el barreno quede libre. Identifica la herramienta que se usará. Hay máquinas como los taladros de banco que tienen su prensa incluida. Se hace el barreno. Si el diámetro del barreno es grande, ve haciendo barrenos de menor diámetro de forma ascendente. Esto evitará que se pueda romper la broca. Estos procedimientos se pueden usar para barrenar o cortar piezas de cualquier tipo sin ningún inconveniente. Para soldar acero o hierro, existen dos equipos. El primero, que es la soldadura por arco eléctrico, el cual consiste en tener un material de aporte, varilla, y por medio de un arco eléctrico fundirlo con las piezas que se unirán. Y el segundo, que es la soldadura autógena, la cual consiste en el uso de gases para calentar las piezas a soldar y fundirlas. De esta forma, ahora podemos soldar material y construir las estructuras metálicas que se nos pueden presentar. De igual forma, hacer un corte o barreno que nos ayude a su manufactura. Corte y soldado de estructuras tubulares para recreación. El perfil tubular se puede emplear para fabricar diferentes estructuras. En esta ocasión, veremos cómo fabricar un rack o estante para poner un televisor, equipo de música o libros. Los perfiles tubulares son un excelente material para hacer este tipo de estructuras, las cuales pueden ser visualmente livianas, es decir, que no abarquen grandes espacios para no llenar el hogar con muchos muebles. Utilizarás la siguiente herramienta: esmeril angular, disco de corte de metales, disco de desbaste, equipo de soldadora al arco, pistola para pintar,
escuadras, con imán de preferencia, flexómetro. Recuerda que para todo trabajo debes portar el equipo siguiente: casco de seguridad, gafas de seguridad, calzado de seguridad, protector facial y respiratorio contra gases o humos tóxicos, guantes y protector auditivo, careta para soldar, polainas y casaca de cuero, mandil de cuero. Las medidas de la estructura a realizar son de 120.5 centímetros de ancho, 35 centímetros de profundidad y 141 centímetros de altura. El tipo de perfil tubular que utilizaremos será rectangular. Aproximadamente necesitaremos 19 metros de perfil rectangular de 40 por 20 milímetros con 2 milímetros de espesor. Esto lo puedes conseguir con tu proveedor de material. Primero limpia los perfiles con una estopa y thinner para retirar y sacar polvo y grasa pegada, ya que si no está limpio, al momento de soldar, los perfiles no se unirán adecuadamente. Ahora procede a cortar los perfiles. Utiliza el esmeril angular colocando en él un disco de corte. Primero corta 4 barras de 141 centímetros de largo para los lados verticales del rack. Posteriormente, 8 barras de 120.5 centímetros de largo para los lados horizontales. Y por último, otras 8 barras más pequeñas de 35 centímetros de largo para los laterales. En los extremos de cada una de las barras laterales, realiza un corte en sacado para que se puedan apoyar en las barras verticales. El sacado será un cuadro de 2 por 2 centímetros. Con una regla, marca los cuadrados en cada uno de los extremos de todas las barras. Luego, con la de ángulo y disco de corte, corta los cuadrados. Recuerda que al cortar los fierros debes usar pechera de cuero, protección para esmeril y guantes. Es muy importante que el esmeril angular tenga la rueda de protección para evitar que salten chispas o proyecciones hacia el cuerpo. Utiliza el equipo de soldadura por arco para soldar el frente y luego la parte trasera del rack. Para estructuras livianas y decorativas, es recomendable usar los electrodos E6011 de 3/32 de pulgada de diámetro, ya que permiten tener un desbaste más fino y pulir los restos de soldadura que se quieran eliminar. Toma una barra vertical, colócala en la mesa, con el lado de 2 centímetros mirando hacia arriba. Ese será el ancho que se verá desde el frente del mueble. Ahora, coloca una barra horizontal unida al borde de la barra vertical, dejando su lado de 4 centímetros mirando hacia arriba. Auxíliate de las escuadras de imán para que las piezas no se muevan a la hora del soldado, o bien con herramienta de sujeción como las prensas de banco. Haz puntos de soldadura para que estas piezas ya no se muevan y concluye con cordones. Luego, suelda la segunda barra vertical, igual dejando su lado de 2 centímetros mirando hacia arriba. Para terminar la parte del frente del rack, suelda los otros 3 horizontales. La distancia entre los 3 primeros horizontales será de 30 centímetros y el cuarto quedará a una separación de 65 centímetros para que llegue justo al borde superior del rack. Efectuaremos el mismo proceso para realizar la parte trasera del rack. Las partes del frente y la trasera se unen con las 8 barras laterales. Coloca los laterales en línea con los horizontales, apoyándolos de donde se hizo el sacado. Verifica el ángulo recto con la escuadra y después se puede soldar. Primero soldaremos las 8 barras laterales a un lado, ya sea el frente o la parte trasera, y concluye uniendo la otra parte. Con toda la estructura unida, utiliza el esmeril y un disco de desbaste
para pulir los excesos de soldadura que quedaron en las uniones, ya que es importante mejorar la terminación de la estructura. A diferencia del disco de corte que se usa en forma perpendicular al material que se está cortando, el disco de desbaste hay que usarlo bien angulado para poder pulir adecuadamente. Por último, hay que pintar con pistola. Debes dar al menos 2 manos de pintura dejando secar entre cada una. Para que la pintura quede homogénea, la aplicación con la pistola debe ser con movimientos largos y parejos. Al final, solo colocamos 4 vidrios de 120 por 35 centímetros y 12 milímetros de espesor. Estos puedes mandarlos a hacer en una vidriería. ¿Qué tal? Lista la estructura. Corte, soldado y pulido de ventanas con perfil de metal. Una tarea base del herrero es la realización de una ventana. ¿Por dónde empezar? Visita al cliente para tomar las medidas. Recuerda llevar tu flexómetro, libreta para tomar nota y un catálogo de diseños para mostrarle al cliente algo a su gusto en lo estético y en lo económico. Toma las medidas del marco completo, es decir, todo el perímetro. Revisa si está escuadrado o cuadrado perfecto, es decir, que las medidas de laterales y superior e inferior coincidan entre sí. Si no está escuadrado, toma 2 centímetros menos por el espesor de la solera para fijarla al muro. Especifícalo en tu levantamiento. Pregunta al cliente si la requiere corrediza, de hoja o de persiana. Actualmente para estos trabajos se usa más el perfil Sintro P300 porque tiene mayor resistencia a la oxidación que el ángulo y tubular. Si el cliente solicita una ventana corrediza, debes utilizar el perfil Sintro 122 porque es el que tiene la entrada para la corredera. Considera que para esta aplicación es más utilizado el aluminio por ser más ligero y resistente a la intemperie. Si es de abatible, se utiliza el perfil Sintro 106, porque empalma la ventana, sellando para que no entre agua a la vivienda. Si requiere uno de persiana, utiliza aluminio para la misma. Ya sabiendo el tipo, medidas y diseño de la ventana, haz el presupuesto. Contabiliza el material a utilizar para el marco, por ejemplo, 1.20 más 1.20 más 2 metros por los extremos, nos dará 4.40 metros. Después se contabilizará 1 metro más debido a la división de la ventana que se hará en 2 hojas. Para esto se utilizará el perfil Sintro K200. Se considerará otros 4 metros, pero esta vez serán para las persianas. Nota: nunca adquirir el material exacto a la medida calculada debido a que siempre hay margen de error y este material puede hacer falta. De manera que, contabilizando todo el material, se compraría un perfil de 6 metros Sintro P300. Un perfil, como solo se requiere 1 metro, mejor comprar pedacería. 4 metros de persiana de aluminio dorada. Considerando que los tramos de material son de 6 metros, los precios varían. Una vez adquirido el material, manos a la obra. Con una escuadra a 90 grados, marca el perfil de la medida requerida. Realiza un corte recto. Con ayuda de una escuadra a 45, se cambiará el tipo de corte para que éste pueda ser unido. Los cortes pueden ser realizados con un arco con cegueta o una cortadora eléctrica. Se realizarán los 4 cortes de la misma manera que el anterior, solo que a diferentes medidas, a 1 metro y a 1,20 m. Ya con los cortes, utilizando la técnica de soldado por puntos, realiza 2 uniones en escuadra, un punto en cada esquina y otro al centro. Revisa la unión con la escuadra de 90. Ahora realiza la unión de encuadre, también con 3 puntos. Verifica con la escuadra de 90 grados los extremos.
Divide la longitud de la ventana en dos, tomando en cuenta los grosores de los dos perfiles, para que este sea la división de la misma. Corta el perfil K200 al tamaño. Una vez marcado, suelda por puntos. En esta unión, no será necesario usar la escuadra a 90 debido a que ésta ya forma un ángulo recto por la medida que se tomó. Una vez punteado todo, realiza el soldado completo de la unión por el método del raspado. Con ayuda de un esmeril, pule los cordones hasta que estos queden lisos. Hasta entonces proceder a la colocación. Para colocar, siempre ten a la mano esmeril, arco con cegueta, flexómetro, pedazos de soleras pequeñas de varios tamaños, taladro, desarmadores, martillo, cincel, careta, electrodos y planta eléctrica. Primero rompe un poco el concreto del marco en las esquinas con ayuda del martillo y cincel hasta que sea visible alguna varilla o bien la profundidad para colocar anclas de solera, ya que siempre se encontrará una debido a que por lo regular un hueco para ventana se realiza de la columna para abajo o a un costado de un castillo. Presenta la ventana verificando que ajusta. Suelda las soleras a la varilla a 45 grados en los cuatro extremos, o bien empotra las anclas. Y luego suelda las soleras a la ventana en los cuatro extremos. Ya fijada la ventana, se coloca la persiana, siempre en este orden, porque si al soldar cae chispa sobre el aluminio, este se derrite echando a perder el material. Ahora coloca las persianas. Compra por la medida a utilizar 90 centímetros, debido a que esa es la medida interna del marco. Con el taladro, realiza agujeros al perfil y a la persiana. Comúnmente los agujeros se realizan a tercios de la medida para que éste quede firmemente. Fíjala utilizando pijas de pulgada normalmente doradas y desarmador. Si así lo desea el cliente, se puede rellenar los agujeros que se hicieron para las soleras. De no ser así, el trabajo estará concluido debido a que los vidrios no corren por nuestra cuenta. Esto depende de si cuenta o no con aplanado y emboquillado. El oficio de herrero ofrece como una de sus actividades la instalación de puertas. Para iniciar con este procedimiento, es necesario que tengas a la mano todo el equipo de seguridad que se ha recomendado, ya que de no ser así, estás propenso a tener algún accidente de quemadura o corte. Recuerda tener el espacio de trabajo en las condiciones adecuadas para esta actividad, ya que esto también puede generar algún accidente. Una vez tomado en cuenta cada una de estas indicaciones, se pasará a identificar el lugar donde se instalará la puerta, para posteriormente iniciar con la actividad. Recuerda preguntar al cliente cuáles son las especificaciones con las que contará la puerta. Es importante verificar que la máquina trabaje adecuadamente. Lee el manual del fabricante. Conéctala a la instalación eléctrica. Conecta el cable del portaelectrodo con algún electrodo y pon la pinza de tierra a la pieza a soldar. Pon la máquina en funcionamiento y ve que trabaje adecuadamente. Apágala para seguir con el procedimiento. De igual forma, es importante el uso de herramientas adicionales como lo son tenazas, martillo para quitar escoria, martillo de bola, cincel, cepillo para limpiar el área de trabajo, prensa en C, pinzas, destornillador, pinzas de presión, pulidora, esmeril y prensa de banco. Enseguida nos dirigiremos al lugar donde se instalará la puerta, para conocer las medidas del lugar, ya que depende de estas el tamaño de la puerta que se va a construir. Para ello utilizaremos un flexómetro, con el cual podemos medir las dimensiones del marco para su construcción. Para la compra del material que se utilizará en la instalación de la puerta, será necesario sugerirle y asesorar al cliente para que éste economice y la instalación cumpla con los requerimientos que planteó. La puerta con la que ejemplificaremos este proceso se construirá con perfil metálico de 5 pulgadas con ceja a 2 pulgadas, de 2 pulgadas con ceja
y de 5 pulgadas doble ceja, lámina o tablero previamente cortado a la medida necesaria y de igual forma accesorios como la chapa y bisagras. Para iniciar, es de suma importancia realizar primero el contramarco. Este será el que nos dé la pauta para realizar la puerta. Para ello, se sujetará el perfil con ceja en la prensa de banco y se cortará el perfil metálico de acuerdo a la medida adquirida con una cegueta de arco y se le dejará 15 centímetros por lado y para abajo para que éste sirva de empotramiento. No olvides utilizar la escuadra a 90 grados al momento de soldar para verificar que ésta quede totalmente cuadrada. También será de ayuda el soldar una varilla metálica en la parte inferior para evitar que el contramarco se abra. En este caso, utilizaremos un electrodo 6013 de 1/8 de pulgada. La instalación del contramarco la realizará el constructor con el que esté trabajando el cliente. Esto se refiere a hacer los hoyos en la pared y en el suelo para empotrar el contramarco, así como el emboquillado de la pared. Para la construcción de la puerta, se cortan los perfiles en los extremos a 45 grados, de tal forma que se realice un rectángulo a la medida que se va a hacer la puerta. Para ello, utilizaremos la escuadra a 45 grados y se trazará en donde se requiere el corte. Este procedimiento se realizará en cada uno de los perfiles. Seguido de esto, se utilizará una escuadra grande al momento de soldar para verificar que los materiales estén a 90 grados y de esta manera soldar correctamente. Uniremos cada perfil con la soldadura y de acuerdo al material que se esté usando, utilizaremos un electrodo 6013 a 1/8 de pulgada de espesor. Posteriormente, se soldará un perfil a medio marco para reforzar la puerta. Este será el de doble ceja. Recuerda que este perfil es más ancho que el del marco, para que se pueda hacer una instalación correcta de la chapa. Después de tener el marco con el poste de la puerta, se pasará a soldar la lámina, la cual deberá ser recargada sobre el marco de ceja para después puntear con soldadura de manera espaciada de forma que quede fija, para posteriormente hacer cordones de soldadura de 5 a 8 centímetros de largo, de forma espaciada para que quede totalmente fija. Todas estas uniones se realizarán con soldadura 6013 de 1/8 de pulgada. Es importante dejar de 5 a 7 milímetros de holgura entre la puerta y el contramarco en la parte superior y del lado de las bisagras, y del lado donde se colocará la chapa se dejarán 10 milímetros, así como del suelo a la puerta. Esto ayudará a que la puerta no se atore al momento de que se ponga en funcionamiento. Para la instalación de las bisagras, se pondrá la puerta y el contramarco en su posición y se cuidará que se deje la holgura que se había mencionado en cada uno de los lados. Posteriormente, se pasará a presentar la bisagra en la posición donde finalmente se soldará. Generalmente, estas van 30 centímetros abajo y arriba de la parte superior e inferior, respectivamente. Ya instalada la bisagra, se pasará a instalar la chapa. Para instalar la chapa, se acomodará en la posición donde va a ser instalada. Se marcará con algún lápiz, de manera que no perdamos esta posición, y pasaremos a marcar los agujeros que tiene la chapa, para después barrenar con un taladro y broca de acuerdo a la medida del orificio. Posteriormente, se realizará el barreno, con una broca sierra, del lado contrario donde irá la chapa exterior. Ahora solo falta que el constructor haga el trabajo que le correspondería para que nosotros podamos verificar el correcto funcionamiento de la puerta. Sustentabilidad en estructuras y materiales. Hoy en día, todos los individuos de la sociedad están involucrados en la ecología y el ahorro de energía, y los herreros, balconeros, alumineros y forjadores no son la excepción, ya que pueden contribuir con el medio ambiente al reducir, reciclar y reusar su materia prima. Es importante recordar que al trabajar con materiales metálicos se generan desperdicios, los cuales debes reducir, reusar y reciclar. Entonces, ¿cómo reducir los desperdicios metálicos?
La respuesta es simple. Al hacer cualquier actividad, es necesario contar con un plano o dibujo que te guíe para hacer la estructura, la ventana, el balcón u otros, por lo que debes hacer un conteo del material que ocuparás y pedir solo el necesario, sin solicitar de más, ya que al final ese restante será desperdicio, y es lo que tienes que reducir. ¿Qué ventajas tiene el reducir los desperdicios metálicos? Se ahorra materia prima en la manufactura de productos nuevos, se conserva el ambiente y se reduce la contaminación, se ahorra energía, se reduce el volumen de los residuos sólidos. ¿Qué sucede cada vez que no reduces estos desperdicios? Pues al no reducir, las fábricas que generan estos productos tienen que gastar más energía eléctrica o gas en hornos y máquinas para la elaboración de más producto, y con ello se consume más materia prima. Una vez que reduces el desperdicio o que lo vuelves a utilizar en futuros trabajos o en alguna otra actividad, estás contribuyendo en el ahorro de energía y ayudando a la ecología del planeta. Con el material que se genera como desperdicio, también puedes hacer figuras artesanales, las cuales podrías vender, y con ello aprovechas al máximo el material. ¿Qué ventajas tiene el reusar desperdicios metálicos? Se ahorra materia prima en la manufactura de productos nuevos, se conserva el ambiente y se reduce la contaminación. Hay remuneración económica en la venta de productos extras. Se ahorra energía. Se reduce el volumen de los residuos sólidos. Por último, y no menos importante, está el reciclaje. Reciclar los desperdicios metálicos es separar los metales de acuerdo al tipo y después llevarlos a algún lugar donde puedan remanufacturarlos para usarlos otra vez. Esto también representa remuneración económica, ya que al vender los desperdicios tendrás nuevos ingresos. Otro punto importante es saber reconocer el tipo de material que se va a requerir para la elaboración de tu trabajo, ya que, por ejemplo, no se usará aluminio para hacer una estructura de techo, ni acero donde no sea necesario. Recuerda que las aplicaciones más comunes para el acero son las estructuras para techos, portones, puertas, ventanas, protecciones, entre otras, y para el aluminio, algunas estructuras como ventanas y puertas que van al interior de una casa, así como mamparas para baños. Al usar materiales inadecuados, propicias la mala calidad y el volver a hacer o construir las estructuras. De esta manera, es como un herrero, balconero, aluminador y forjador puede contribuir con el medio ambiente y aprovechar las materias primas.